O sea que David era reincidente. Como aquí, como varios aquí que a veces fallamos una y otra y otra. Amén. Era reincidente. Y cuando se quedó en la casa David, allá al frente estaba Urías, porque Urías era uno de los valientes de David, ¿sabía? Y estaban allá peleando la batalla y David estaba acá mirando a la mujer ajena. ¿Usted cree que David no sabía que estaba haciendo mal? Hermano, cuando nosotros vamos a pecar, el Espíritu Santo primero te redarguye. Pero la carne, hermano, dice, no, el Señor es misericordioso, yo peco, pero Dios me perdona. Y David sabía esto. Y usted también lo sabe, que Dios es misericordioso, pero hay cosas a veces que pasamos por alto, que no debemos, que dice, no, eso Dios no lo va a hacer conmigo, eso lo hizo con David. David tuvo consecuencias. Mire, leyendo aquí, vino pues en el versículo 13 Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿quiere que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. David sabía que Dios es un Dios de misericordia. David sabía que había cometido pecado, pero que Dios lo había perdonado en otra metida de patas que había dado. ¿Cuántas hemos dado nosotros? Pero te voy a decir algo. Dios es misericordioso, pero hay consecuencias del pecado. Entonces yo no te aconsejo que peques. No, hermano, no. Trate de pararse firme y no pecar, porque cuando tú pecas, Dios es misericordioso y te perdona tu pecado, pero el pecado trae consecuencias. ¿Y la paga del pecado qué es? Amén. Entonces, si has fallado, arrepiéntete, pide perdón, pero espera las consecuencias, hermano. Amén. Es como la mujer cuando comete adulterio, fornicación, el hombre. Hay algo, hermano, de que si la mujer se ve embarazada es algo que tú no puedes ocultar. No lo vas a ocultar, porque a los 2, 3 meses, 4 meses, por más que te la apriete, vas a tener que soltarla. Sí. Sin que nadie se ofenda aquí. Pero si es pecado, hermanos, que van a ser evidentes. Dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces hay consecuencias del pecado, pero terrible es cuando, hermano, el pecado te lleva a muerte. David dice, yo mejor prefiero las misericordias de Dios a que el hombre me persiga, porque Dios es misericordioso. David conocía el corazón de Dios, hermano. David conocía cómo era Dios, y David sabía que si él se humillaba, si él venía delante de Dios humillado, Dios iba a hacer algo. ¿Cuántos hombres murieron? ¿Los que leyeron conmigo? 70,000 hombres. De esos que él había censado, hermanos, que no tenían culpa, porque él mismo lo reconoce y dice después más adelante, esas ovejas no tienen culpa de lo que yo he hecho. Yo he sido malvado. David se echó la culpa. Y no es que no era de nadie más. No era de Joás. A veces nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás de nuestra falta. Sí, pero es que él, es que ella, es que... Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y confesar nuestro pecado. Yo no puedo ocultar lo que yo he hecho, porque es más feo, hermano, que Dios lo saque a la luz. Y a veces hasta el mismo diablo te hace avergonzar, porque si tú eres cristiano, el diablo te va a avergonzar.
Y es mejor que yo me pare aquí y diga, hermano, fallé en esto, a que yo trate de ocultarlo. Porque siempre va a salir, el pecado va a salir a la luz. Lo que usted haga y las consecuencias, hermanos, terribles. 70,000 hombres que ya podían empuñar armas habían muerto a causa del pecado que David había cometido. Hay pecados, hermanos, que tratamos de ocultar porque pensamos que nunca van a salir a la luz y nunca nos arrepentimos de ellos, sino que los guardamos ahí. Le damos tiempo. Pero el diablo es tan astuto, hermano, que él sabe cuál es la debilidad. Y cuando pasa el tiempo, el diablo vuelve y te pone otra carnada, porque él es así. Él sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Y si sabe que tú no has vencido eso, él te va a seguir asediando por esa parte. Porque él no te va a buscar por la área fuerte, te va a buscar por el área débil. Y él no duerme. Amén. A veces decimos el diablo, y cuando hablamos del diablo es demonios, amén, porque no, Satanás no puede estar todo el tiempo detrás de usted, sino que él pone demonios, amén, que te van a estar vigilando para ver en qué área te pueden hacer caer. Y van a utilizar personas, sí, van a utilizar personas, porque él sabe cuál es el área de tu debilidad. El que consume droga no va a usar a alguien que no consuma droga. Va a utilizar a alguien que sí consume droga para inducirte a ti a volver a caer. Lo mismo que el alcohol, lo mismo que las mujeres, amén. O que la mujer en una vida pasada también andaba con uno y con otro. El enemigo siempre va a buscar la misma artimaña para tratar de jalarte por esa parte. Y él es tan astuto, hermano. Él es tan astuto que le espera la oportunidad. Él no te va a atacar en el momento en que tú no vas a caer. Él te va a atacar en el momento en que tú estás solo. Por eso yo siempre hago semejanza del león cuando va a atacar la presa. Él no ataca cuando está la manada ahí fuerte, amén, y más cuando son los búfalos, porque ellos se defienden. Hermano, él va a tratar cuando ve que hay uno rezagado, que uno se va quedando, y a ese es el que viene. Así mismo es. En el ámbito espiritual también trabaja de esta forma. Por eso no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Yo no puedo dejar de congregarme, yo no puedo dejar de estar en el cuerpo, juntamente con el cuerpo de Cristo, porque me voy enfriando. Aunque usted me diga, pastor, no, pero es que yo en la casa yo oro, yo ayuno, yo busco de Dios. Sí, está bien. Todos lo hacemos. Pero la Biblia me dice que no debo dejar de congregarme. Yo también lo hago semejante al fogón. Usted puede tener, en estos días hicimos una sopa de patas y el hermano se le metía leña pero cuando la leña no se atiza, hermano, el fogón no se atiza, el fogón se va apagando. El fogón necesita que la leña esté juntita, así como está usted aquí hoy, que esté juntito ahí, que estemos aquí, todos unánimes, escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios. Es importante, hermano, porque si no usted se va alejando y usted deja un fogón así, la leña se va apagando y cuando se da cuenta, lo que estaba cocinando se pasmó, hermano, porque se apagó el fogón. Entonces necesitamos congregarnos, necesitamos estar, porque cuando vienen entonces las tentaciones, nosotros si no estamos, hermanos, fuertes, somos vulnerables. Tengamos cuidado. David, no sé qué le pasó en esta ocasión, hermano, pero cometió el error, ahora tuvo consecuencias. Pero Dios es un Dios de misericordia. Diga que está a su lado, Dios es un Dios de misericordia, que da oportunidades. Dios nos da oportunidad.
Y nos advierte, muchas veces nos advierte antes, y si no escuchamos antes, todavía después nos da otras oportunidades. Porque si te ha fallado, hoy Dios te está hablando y te está diciendo, te estoy dando otra oportunidad para que tú arregles las cosas. Pero hay que pagar un precio. Y dice que el vidente de David, amén, porque todos los reyes tenían algunos para el área espiritual que estaban con ellos, y este vidente, Gad, se acerca donde Dios le habla, pues primeramente se ve donde David, porque ha cometido pecado, y dile esto. Y el vidente va donde David y le dice lo que Dios le ha dicho. Ya usted lo leyó conmigo. Y te voy a dar 3 cosas de escoger. Usted lo leyó. Y en esas 3 David escoge, mejor, 3 días de muerte. 70,000 muertos. Pero también le dice, Dios en su misericordia, le dice, ve, dile a David que vaya a donde Arauna y dile que haga un holocausto allí. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte ya no siguiera matando más. Hermano, a veces tenemos que hacer un alto en la vida. ¿Usted por qué cree que pasó la pandemia del COVID? Dios le dijo al mundo, hagan un alto. Y todo el mundo se tuvo que detener. Todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa. Las ciudades estaban vacías. En algunas ciudades aún los animales silvestres estaban caminando por las calles. Porque Dios tuvo que mandar muerte para detener y para hacer un alto en la sociedad humana. ¿Cómo está el mundo? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para hacernos reflexionar de que estamos haciendo las cosas mal? De que estamos dejando a Dios de un lado. Estados Unidos era una nación, si usted ve, a mí me gusta ver películas del oeste y usted lo sabe. En las películas del oeste, hermano, siempre había algún pastor. Siempre había una iglesia. O siempre cuando iban a comer alguna familia, y en la familia Higgins, creo que, amén, siempre hacían una oración. Se reunían para leer la palabra. Y ya todo eso se había perdido. Amén. En las escuelas ya no permitían la Biblia. Amén. Tantas cosas que se estaban haciendo en contra, hermano, ya de la palabra de Dios. Y Dios tuvo que mandar esta pandemia para hacer un alto, y en nosotros también. Yo recuerdo que cuando se la iglesia, hermano, para nosotros fue duro. Nosotros nos veníamos para acá los días que podíamos salir y nos quedábamos hasta acá durmiendo una noche. Porque anhelábamos estar aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que cuando la iglesia se abrió, hermano, habían hermanos que llegaban llorando aquí. Llorando, porque anhelaban estar en la casa del Señor. Pero cuando ya tenemos la comodidad, nos enfriamos y no valoramos tener una casa donde congregarnos. Y entonces venimos el día que nos da la gana, el día que queremos y el día que no. Ah, no, pastor, pero que usted no sabe que el dinero, que moverse. Ahora vamos a ver eso. Todo cuesta en la vida. Si usted tiene un carro, no se lo dan gratis. Gloria a Dios si su papá y su mamá tienen para darle carro. Pero el que no, a ver cuánto tuvo que pagar por el carro. Aquí cualquiera que tiene una casa tiene que pagar un precio. Amén. Y el tener las cosas espirituales, hermano, también cuesta. Y hay que pagar un precio. A veces decimos, no, yo quisiera sentir lo que el hermano, la hermana siente. Y yo no sé por qué yo no puedo sentir eso. Métete. Levántate en las madrugadas a orar. Métele tiempo de ayuno.
Métete de tiempo de lectura de la palabra. Métete en más tiempo de intimidad con Dios. Porque todo cuesta. Queremos a veces cosas, queremos que el ministerio que tenemos sea próspero y que Dios lo bendiga y que Dios bendiga tus dones y tus talentos y que tú puedas hacer cosas grandes en el nombre de eso. Pero no quieres dar el precio. David tenía una cosa de cuando Dios lo reprendía, hermano, David sabía recibir su reprensión de Dios. A veces hay hermanos que no quieren recibir la reprensión, hacen las cosas mal y más. Si uno le llama la atención o le dice algo, entonces se ponen bravos y se van. Y a Dios que usted está aquí. Pero sí, de todas las iglesias, si nosotros, hermanos, nos pusiéramos a pasar lista de cuántas personas han pasado por esta iglesia, ya tuviéramos para hacer 3 cultos. Pero no todos se van a quedar. Gloria a Dios porque usted que está aquí, que es obediente, que sabe aceptar que hay que corregir nuestras vidas, que nuestras vidas a veces están mal y que necesitamos la corrección de Dios. Porque el que no acepta la corrección se va. Dice, no, esta no es la iglesia. Amén. Se van buscando en otra iglesia y cuando llegan allá se encuentran lo mismo. Porque no es la iglesia, no es el pastor. A veces son las ovejas que no quieren aceptar corrección, que quieren que se hagan las cosas como ellos dicen. Amén. Denle un aplauso al Señor. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. David estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Ahora él quería comprar esta propiedad para ofrecer un holocausto, levantar un altar allí y ofrecer un holocausto a Dios para que cesara la mortandad. Amén. Entonces David está dispuesto a comprar. David iba con un pensamiento. Amén. Pero Arauna, al ver al rey y ver lo que estaba sucediendo, se llegó y se postró y le dijo, no, Señor, aquí está la tierra, aquí están los bueyes, ahí está la madera de las yuntas. Y le ofreció todo al rey David. Qué bueno, ¿eh? Que cuando usted va, le digan, no, aquí está todo. ¿Para qué? ¿Para qué forzarte? Que otro trabaje por mí. Que otro haga todo por mí y se sacrifique él y de él o de él. Y yo no doy nada. Qué bonito es. Pastor, ore, o hermana Natividad, oren. Por mí, por mi familia, por por aquello. Pero yo, allá viendo de paseo, de por acá, en esto, en lo otro, en el mall. Hermana, está orando. Acuérdense, hermana, que no le doy detalle para que no haya una similitud aquí. Después ya me la está tirando. Pues que en esa iglesia no oran. Levántese en la madrugada también. Deje de irse para los paseos, para el mall o para donde se quiere ir y póngase a orar. Venga a la iglesia también y ayúdenos a clamar. Qué bonito es que otros oren por ti. Pastor Marcos tenía una historia de un varón
que fue a las comarcas y allá el cacique le dice que mi hija está enferma. No sé si era así, pero voy a ver si lo digo como era. Porque algunos aquí sí se la saben a mí. Y cuando llegó allá, el cacique le dice, no, que mi hija está enferma. Y el siervo le dice, bueno, ponte a ayunar. Ora y ayuna tantos días y yo vengo después y ora por... Y debe ser. Si ¿quién tiene la necesidad? Yo puedo ayudarte a orar. La hermana Natividad y el grupo de intercesión te puede ayudar a orar. Pero ¿quién tiene la necesidad? Yo tengo que dar un sacrificio. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo andar buscando que todo el mundo ore por mí. Pero mientras tanto, yo estoy allá en la discoteca brincando y saltando, poniendo mi... Y ahora hay una modalidad que se ponen en TikTok. Salen ahí, se graban ahí, ponen la música y cantando. Mientras tanto, allá en la iglesia que estén orando por mí. Que otros oren, pero yo estoy allá disfrutándola. Doble rodilla. Sí, hermano, esto cuesta. Hay que poner a otros que se sacrifiquen, que hagan lo que tú tienes que hacer. ¿Quieres un milagro? Acércate al trono del Señor. Ora y ayuna también. Y entonces ahí la unión con el cuerpo hace que Dios te preste atención y diga, se está humillando. David sabía esto. David sabía que él no podía llegar y decir, ahora nada, está bien, ahora nada, no, esa platita me la guardo acá, porque ya él llevaba ahí el billetito a mí para comprar la tierra, para comprarle todo lo que necesitaba. Pero ¿cuántos aquí que se le hubiera presentado esta oportunidad y dice, venga? Pero David sabía cómo hacer las cosas. David, empecé al principio diciendo que David era un hombre, un ser humano como usted y como yo, que cometía errores. Pero David en sus errores, él también sabía algo: cómo llegar a Dios. En sus experiencias vividas, por eso, hermano, las experiencias son buenas. Y aún las que has fallado, utiliza lo bueno. Olvídate de las cosas malas y entonces corrígelo. Yo siempre he dicho, lo que yo vi mal, yo trato de corregirlo en mi vida. No aplicar lo mismo, aunque somos humanos. Y David sabía cómo tocar el corazón de Dios. Usted está aquí, que está aquí en esta iglesia, sabe cómo tocar el corazón de Dios porque usted ha vivido experiencia con Dios. Usted sabe cómo humillarse, cómo hacer que Dios te tome en cuenta, que con Dios te preste atención. Tú sabes cómo llegar a la presencia de Dios. Has sido un adorador, una adoradora. Hermano, y cuando tú eres un adorador y una adoradora, sabes cómo hacer las cosas para Dios. Que tengo que dar un sacrificio que a mí me cueste. Y David no aceptó el trato de Arauna, porque Dios tenía un pensamiento mayor con ese lugar. A veces nosotros pensamos que, que Dios nada más quiere para mí. No, Dios no quiere solamente para ti. Dios también quiere para tus generaciones. Y todas las cosas que pasan, Dios tiene un propósito. Y Dios quería que ese lugar fuera preservado para algo mayor todavía. ¿Dónde estaba esa era? O ese lugar, esa tierra. Estaba donde se iba a construir el templo de Salomón. Ese era el lugar, hermanos. No era un lugar que Dios se le dio por capricho decir, no, allí pues dale. Ve a tal lugar y allí en ese lugar esto. No, es que Dios tenía un propósito. Y David no sabía todavía, porque David todavía no sabía ni siquiera que ese lugar Dios lo había escogido. Pero David obedeció y dice, no, yo voy a pagar lo que cuesta ese terreno. Y mire,
para no desviarme. Y el rey dijo a Araúna, versículo 24, no. Qué bueno cuando dice no. Repita conmigo, no. Hay una coma, amén. No, sino por precio te lo compraré. No voy a aceptar que me lo regales. No voy a aceptarlo de balde. Y dice, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué tremendo, ¿ah? Cuando uno está pasando quebranto de salud, hermanos, es difícil adorar a Dios. Sí. Cuando usted está con un dolor fuerte, es difícil adorar a Dios porque usted está concentrado en el dolor que está ahí. Cuesta. Pero cuando tú dejas eso a un lado y tú adoras a Dios a pesar del quebranto, hermano, entonces estás ofreciendo un sacrificio verdadero a Dios. Sí, porque cuando tú tienes todo y estás bien, hermano, las cosas son fáciles. Todo está bien, wow, vamos para la iglesia, pero cuando tú vienes a la iglesia aún con un quebranto de salud, con un diagnóstico médico o con una quiebra financiera que no sabes ni qué vas a hacer ahora cuando llegas a la casa, porque el Señor no le revela a nadie en la iglesia de que estoy pasando por esta necesidad y que cuando llego a la casa no tengo ni siquiera para poner un arrocito con huevo. Pero yo vengo a la iglesia y yo adoro a Dios y nadie se da cuenta de que yo estoy pasando por esta situación, pero yo sigo adorando a Dios y entregándole a Dios un sacrificio que a mí me cueste. ¿Usted cree que Dios no lo va a tocar? ¿A Dios no lo va a impactar eso? Yo le digo porque yo todo esto, si usted está pasando por eso, yo lo viví. De ir a la iglesia y saber que cuando regresaba a la casa no había nada en la casa. Yo sé que muchos aquí lo han vivido, pero no dejaba de adorar a Dios. Que cuando pasaba por esos momentos, hermanos, es cuando más me metía con el Señor, porque el único que podía saber y podía ayudarme era Dios, y nunca me dejó ni me desamparó. Siempre estuvo allí. Entonces lo que usted tal vez hoy dice que está pasando y que nadie sabe, porque a veces lo dicen así como que ay, ni el pastor se enteró. Yo lo viví. Y el único que yo le lloraba era Dios. Porque nunca fui donde mi pastor a decirle, pastor, mire que estoy quebrado, que estoy pasando necesidad. Nunca le di a mi pastor esto. Iba a la iglesia y cuando terminaba el culto salía con mis 3 chiquillitos y mi esposa para la casa. A ver qué hacemos. Pero a nadie le decía, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Y en aquellos tiempos no había ni estado para poner en el estado, porque ahora lo comunican por el estado. Ay, yo el más sufrido, ay, que nadie se acuerda de mí. Dios conoce, Dios, tú sabes lo que te... No falta que lo vayan y lo pongan en la televisión y en el periódico lo que están viviendo. Aguanta lo que tú estás viviendo. Muchas veces lo vas a tener que aguantar solo, pero nadie se dé cuenta, porque tú no llegas con cara larga a la iglesia, ay, haciéndote la víctima, sino con una cara sonreída y alabando a Dios, glorificando a Dios a pesar de lo que estoy viviendo, porque yo sí voy a dar un sacrificio que me cueste. Eso es lo que Dios está buscando.
está pasando por prueba, está pasando por problemas, está pasando, David lo estaba pasando en este momento, 70,000 hombres muertos por causa de él, pero él dice: yo voy a pagar el sacrificio que a mí me cuesta, yo no voy a aceptar esto regalado, porque las cosas de Dios, hermano, aunque usted diga la salvación es gratuita, sí, pero pagaron un precio que no fue gratis, lo pagó Jesús por nosotros, y el Señor ahora nos dice: tú también tienes que tomar tu cruz, paga tu precio. Quiero que las cosas sean fáciles. No, hermano, esta no es la iglesia. Allá donde te dicen pare de sufrir, esa es otra, aquí sigue sufriendo. ¿Por qué vas a seguir sufriendo? Si yo te vengo a pintar un evangelio de que todo va a ser facilito, que ya desde aquí para adelante no vas a tener sufrimiento, te estoy predicando un evangelio de mentira. Jesús dijo: en este mundo tendréis, pero tendréis aflicciones. Pero en esas aflicciones, ¿cómo tú adoras? En esas aflicciones, como tú le entregas ofrenda al Señor. Te cuesta, sí, pero esa es la que Dios quiere. La que te cuesta, la que cuando estás sufriendo, tú puedes levantar tus manos al cielo y decir: Señor, mi socorro viene de ti. Mi ayuda viene de ti. Toca el corazón del pastor. Sí. Esa es la adoración que nosotros tenemos que entregarle. No es que yo vengo a la iglesia y vengo bravo, molesto. Quédese en la casa y hágase una limonadita con bastante azúcar para que se endulce. Sí, para que cambie. Yo tengo que venir a la casa del Señor aunque esté pasando por prueba, aunque mi esposa o tu esposo haya estado bravo contigo y te venga reído a la casa del Señor. Dios no tiene la culpa de lo que tú estás pasando. A veces le queremos echar la culpa a Dios de nuestras faltas, de nuestros pecados y de las consecuencias que estamos viviendo. Cuando Dios no te obligó a pecar, Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Amén. Usted con su propia concupiscencia, usted peca. Sí. Mire, es triste porque muchas veces pecamos y Satanás no estaba ahí ni los demonios estaban ahí. Es que él me tentó. No, es que me tentó tu propia concupiscencia, mi hermano. Hermano, todos somos tentados. A ver, los hombres que están aquí no son tentados. Cuando usted va por la calle y ve una mujer atractiva, hermanos, y que enseña más de lo que debe enseñar, me va a decir usted que es más santo, que no es tentado. Si es tentado, hermano. Pero ¿qué pasa? El espíritu que está en mí no me permite pecar. Porque dice, cambia la mirada por otro lado. Y cuando tú la ves allá y te quieres mirar, cuando va, dice, no, para allá no miro para allá, ven, está el Señor allá, acá. Somos tentados. Y dígame usted, hermana, que no. Son tentadas. Hay que reconocerlo, hermano. Estamos en una carne pecadora. Y si yo digo yo no soy tentado, hermano, entonces estoy siendo mentiroso. Pero cómo actúa frente a la tentación, cómo te paras, ahí donde tiene que pararse bonito, ahí donde usted tiene que ser macho y valiente, o toda una varona, amén. Pararse firme ante las tentaciones y decirle, vaya para allá, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero hay gente que queda mansita cuando una mujer dice, oye, está guapo, te luce bien la barba blanca,
Dice, no, si a mí me dijo que me gustan tus bozos. Le digo para que no piense que nada más estoy diciendo lo de yo, no. Apártate de mí, Satanás. Yo sé que no. El diablo te va a tentar, hermano. Sí, las tentaciones van a estar allí, pero cómo tú actúas en medio de la tentación. Hay gente que queda mansita creyendo que es verdad. Dice, mira qué porte que tiene Juan. Wow, oh, sí. Ya, no es que sabe que yo haga el sopesa. Igual las hermanas, ay, y quedan, ay. Y usted ve la modalidad de otras cosas en TikTok. Amén. Ustedes son siervas. No, eso está. Ya está las niñas. Si usted ve a las niñas en la foto. ¿Qué pasa ahí? Los esposos me están bajando el aire, cuidado. Los esposos también que no corrigen, hermano. Si usted ve que su esposa anda enseñando lo que nada más usted puede ver, corríjala. Tú eres siervo y ella es sierva, corrija. El filisteo allá te la esté piropeando, pero yo no sé si es que será, no sé si aquí pasa, pero será, el Señor me hace decir que diga esto, ¿será que le gusta que se la piropeen? A mí no me gusta que me la piropeen. No. Entonces, ¿qué pasa? Después cuando pasa lo que pasa, entonces, ay, pastor, mire que cuidar, que cuidarse, cuida a su esposa, cuida a su esposo. Yo no sé por qué el Señor me lleva por aquí. Estoy entregando ofrenda que me cueste. Cuide lo que tiene. Cuide a esa mujer, cuide a ese hombre. Cuando usted ve que hay algo por ahí, hermano, le digo algo. Nada de secretito de claves y de cosas en el celular. Su esposa, su esposo tiene que saber cómo entrar con la contraseña. Que no haya secretos. Hermanos, somos uno. ¿Cuánto dice que son uno? Somos uno, hermano. A veces mi esposa va a decir algo y yo lo digo antes o ella lo dice antes. Amén, porque somos uno. Pero también en las cuentas, amén. Ella sabe cuánto hay en la cartera, cuánto hay en el... Yo entro a ver la de ella y ella puede entrar a la mía, pero ella no quiere. Que no haya secretos entre nosotros. Amén. Y si usted ve que algo está pasando por allí, ay, santo, jale las orejas. Prevenga. Es mejor prevenir que lamentar.